En mapas de los siglos XV y XV-XVI en Chukotka aparece el país de Mongol o Mangul. No hay ningún permafrost con personas. Cerca viven mamuts, supuestamente extintos hace 40.000 años junto a animales y plantas exóticas de los trópicos. Cerca estaba el país de Tartar y ese pueblo se llamaba Mogola Tártaros. Veamos el Atlas del Mundo de 1600 de Matías Quaden, quien era un geógrafo y cartógrafo grabador alemán. Para entender dónde estaba cada cosa, tomemos a Nadir como punto de referencia, un punto de orientación entre dos mundos. La diferencia de este mapa antiguo con el actual es que la península de Chukotka no existe en el mapa antiguo. El continente finaliza en la cordillera Iskatén y al norte Mangul se une al continente Georgi. Aquí vemos que, en general, las formas de los continentes en los mapas antiguos y modernos se pueden reconocer, pero ocurrieron cambios globales. Lo mismo se puede decir sobre los polos, el clima, la presión atmosférica, la situación geomagnética y geofísica en general, ya que hay todas las razones para suponer que ocurrió un cataclismo global que cambió todo el mundo anterior. Y como sabemos, la ciencia moderna sitúa ese cataclismo hace decenas o incluso cientos de miles de años en el pasado. La isla de Japón en el pasado era casi un pequeño continente. También encontramos ilustraciones históricas del gobernante de Japón en tiempos antiguos. Por su biografía podemos aprender mucho sobre el emperador de Japón. Como vemos aquí, no es un sinántropo, sino más bien una persona blanca. En la imagen, junto a él, hay un niño o posiblemente un adulto con un escudo. En este caso se dice que el emperador de Japón era un gigante. Entonces, según este mapa, se puede establecer que entre los siglos XVII y XVII-XVI ocurrió un cataclismo global en el planeta, como resultado del cual cambió la faz de la Tierra. Se dice que Siberia estaba muy poblada y que los muertos suman miles de millones. Los territorios se volvieron inhabitables y los mongoles de Tartaria se trasladaron tanto a la parte europea del continente como emigraron a Mongolia e India. En la historia moderna, estos pueblos se convirtieron en eslavos y arios. Los mongoles tienen leyendas de que los antepasados de Gengis Khan vinieron de algún lugar del norte, eran altos, rubios y de ojos azules, fuertes y sabios. Lo mismo relatan los Vedas indios. En la historia rusa, tenemos una Rus milenaria con eslavos salvajes, varegos salvadores y así sucesivamente, rusos esclavos que no servían para nada. Aquí vemos una parte del Polo Norte, justo donde Hiperbórea o Daaria limita con el país de los mongoles. En este mapa vemos a los pueblos de Gog y Magog, que según la historia causaban terror en los países europeos. De los mitos históricos podemos saber cómo Alejandro Magno luchó contra ellos y según la leyenda los encerró en una cueva gigante, mandando hacer unas puertas de bronce especialmente para eso. Cómo fue derrotado por algunas tribus, pero le perdonaron la vida a él y a su ejército con la condición de que luchara contra esos Gog y Magog. Este mapa con Gog y Magog es de 1290 y aunque analizamos material de los siglos XVII y XVIII, el lugar es el mismo. Se nota por la repetición casi exacta del cauce del río en el mapa, que muestra un antiguo lago seco. Hoy esa área está pantanosa. Dado que los mapas de los siglos XIV y XVII no muestran cambios importantes, puede concluirse que fue una época tranquila o que los mapas pertenecen a la misma época, aunque llegaron en siglos distintos, historias oficiales. También sabemos que los cartógrafos nombraban de diferentes maneras, donde está Tartaria, donde Mongol, donde Mangul, Mogol, Gog y Magog. Todo esto con mucha probabilidad puede resultar ser el mismo territorio y los mismos pueblos. El hecho de que el enorme territorio de Asia, es decir, toda Asia, se llamara Tartaria, indica que precisamente los habitantes de Tártaro poblaban todo el continente. Ellos construían ciudades, dominaban territorios, civilizaban a los pueblos, ponían orden, el caos que avanzaba. ¿O yugo, que significa orden? La ausencia de pruebas escritas de las crónicas de los zares tártaros es mérito de la historia moderna. Por lo tanto, podemos suponer que el planeta fue poblado específicamente desde aquí, desde este lugar. Es una cultura antiquísima, una tierra mágica donde ocurrían milagros.
La materialidad cambiaba: presión, clima, ecología, naturaleza, geofísica, electricidad atmosférica y más, además de un mundo animal y vegetal diferente. Hechiceros, magos, brujos. Mago significa poder, como Gog, Magog o Mogolia, poderoso. En los mitos, de generación en generación, se transmite información sobre las criaturas mágicas más increíbles. Aquí, la ciudad de Tartar, que dio nombre a toda esta tierra, en los últimos mapas no estaba marcada como capital ni destacada de ninguna manera especial. También tenemos una versión bastante fundamentada de que el nombre Tartaria en los mapas europeos en alfabeto latino proviene de la palabra tar, que en el alfabeto antiguo significa literalmente firme. Ar significa afirmado, construido, fundamentado en la tierra, y la doble repetición indica importancia y primacía. De ahí comenzó el asentamiento de la civilización después de que Aria, también conocido como el continente Hiperbórea, se hundió en el fondo del océano. Surge una pregunta interesante. ¿Cómo organizar de forma simple, económica y efectiva una expedición para buscar la ciudad de Tartar? Los puntos más próximos son Cabo Schmidt y Recarpí. Ese terreno tiene colinas, lomas, montañas antiguas y pantanos en antiguos cauces de ríos. Como sabemos, el diluvio del siglo XIX cubrió todo el hemisferio norte con flujos de lodo de un grosor de 3 a varias decenas de metros, pero no en todo el territorio de Mangul encontramos cauces antiguos. Es posible que esta parte del continente haya quedado por encima del nivel del diluvio. Para la capital de Tartaria, nuestros antepasados eligieron un buen lugar. Los barcos comerciales entran por la desembocadura del río Tártar y llegan al lago donde los recibe Katakora. No está en todos los mapas y más adelante en la región está el lago Coras, la confluencia de 3 brazos de ríos como un centro neurálgico. Aquí tenemos una bifurcación, hacia Tartar o hacia Mangul. Si necesitas ir a Tartar, tomas a la izquierda por Kankorakur. Si vas a Mangul, es por Taingin. Y al salir del lago hacia el cauce, en el camino también nos encontramos con Karakuran. El lugar es perfecto, está rodeado de colinas por todos lados, el océano está cerca y también hay barreras. A las masas de aire y, en guerra, a los barcos enemigos les cuesta llegar a la capital. En el camino hay muchas fortalezas, hasta Mangul hay hasta 3 fortalezas. Hoy existe la versión de que eran fortalezas estrella, subestaciones de energía y concentradores para bombear el petróleo extraído. En general, en el mapa, toda esta zona se parece al mapa de El Señor de los Anillos. En la película también se muestra muy bien. Seguramente el viejo Tolkien estaba al tanto de muchos eventos del pasado que desconocemos, ya que es un tema candente y que sigue siendo relevante hasta hoy. Aquí se encuentran restos de santuarios y algunas construcciones. En un mapa antiguo, esta cadena de figuras de piedra está aproximadamente aquí. Estas estatuas parecen formaciones naturales, pero según nuestra teoría, serían restos de construcciones antiguas. Geólogos e investigadores independientes que han explorado Siberia afirman que en la taiga debes caminar sobre ruinas de antiguas ciudades. Está prohibido recoger y publicar las pruebas que están justo bajo tus pies. En estos megalitos y fragmentos de cerámica se reconoce la cultura protoslava y sumeria conocida. Al investigar estos artefactos, inevitablemente se llega a la conclusión de que fue precisamente desde aquí donde comenzó la civilización mundial, y eso contradice la historia oficial. De hecho, actualmente la investigación de Siberia está prohibida por la ley. Ka-Oranienchukchi significa ciervo, pero con el alfabeto antiguo estos nombres son comprensibles en ruso, porque las palabras rusas, y no solo las rusas, también están formadas por ese mismo alfabeto antiguo. Kar significa hacia la tierra y Azov Kara hacia el sol. Es nuestro patrimonio, es decir, fue creado en la tierra por los primeros dioses según las leyes divinas de la naturaleza y es nuestra herencia. Ese es el significado del nombre según el alfabeto antiguo, pero para quien no entiende, puede parecer solo un disparate como Kirtin, Dirdin, Birtin. En el segundo significado también aparece Corán en el nombre de la ciudad. Al revés se lee Narok, es decir, pactos sagrados. O, por ejemplo, Kankorakur. Kan significa acumulación, Tetverdo significa construido, afirmado, fundado según la imagen divina del sol y Uram o Uri son los mismos haces rusos.
y estas colinas se encuentran en la zona de Mangula, donde alguna vez fluía el ancho y caudaloso río Tártar, navegable y lleno de barcos que iban y venían, llenos de vida. Cerca de la capital Mangul, está por ahí, detrás de las colinas, muy cerca. Actualmente, todo el territorio del distrito autónomo de Chukotka es una zona fronteriza con reglas de entrada correspondientes. Los guardias fronterizos reciben a los que llegan incluso dentro del avión. Si no tienes registro local, debes tener una razón para entrar, como una invitación de alguien o una orden de viaje. Los pasajeros que no se preocuparon por los documentos son enviados de regreso en el mismo avión, sin haber puesto un pie en tierra de Chukotka. La distancia entre Moscú y Anadyr es de unos 6.400 kilómetros. El vuelo cruza el círculo polar y desde la ventana solo se observa la tundra. Actualmente, desde Moscú a Chukotka solo hay vuelos regulares de una aerolínea y de Khabarovsk a Anadyr se puede llegar en aviones de la compañía Vladivostok Avia. Y no hay ninguna otra conexión. A pesar del alto costo de los boletos, todos los aviones están casi completamente llenos. En primavera y otoño, durante ciertos periodos, los aviones no vuelan en absoluto. En Chukotka todo es muy caro, los precios sorprenden a quienes no están preparados. Así que, si quieres llegar a la capital de la antigua Tartaria, evitando de alguna manera los sistemas de control, te costará desde 200.000 rublos solo en boletos de ida y vuelta por persona. Además, deberás recorrer entre 150 y 200 kilómetros por la tundra, y eso ya es gratis, sin contar el equipo y la comida.